¿Qué pensarías si te dijera que el día de hoy tú puedes decidir entre la vida y la muerte? Tan solo con una decisión tan sencilla como todos los días se hacen, que se toman decisiones, pero en esta ocasión el Padre pone delante de nosotros la bendición, así también como la maldición. Y el Padre lo hace ¿con qué propósito? Con el propósito de que nos vaya bien y elijamos la bendición, elijamos seguir en sus preceptos y en sus mandamientos. Acompáñame a estudiar la porción número 47. La porción está situada en lo que viene siendo el libro de Deuteronomio, del capítulo 11, versículo 26, al capítulo 16, versículo 17. Y se compagina con la Haftará que se lee complementaria con el profeta Isaías, capítulo 54, 11 al 55, 5. Claro que hay más versículos, pero por el momento estos son los básicos. Estos son los básicos. Y sí, la porción viene iniciando con la palabra re. Mas en las Biblias al español, cuando las traducen, no viene traducida completamente, porque dice nada más que hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición, pero en realidad está diciendo observa o mira que pongo delante de ti, o sea, mira que pongo delante de ustedes, la bendición y la maldición. Y aquí hay cosas interesantes ya iniciando, porque tiene que ver con observar detenidamente algo. Inclusive es más que Shema, porque Shema escuchas con la atención para hacer algo, ejecutar una acción, pero ya está involucrando más sentido. Ya está involucrando el oído, el olfato, el gusto, y es como cuando, por ejemplo, vas a algún lugar que había sido mucho tiempo antes o que habías estado antes y te puede evocar sentimientos o emociones al oler, al ver sobre todo el paisaje o el lugar, desde que lo estás viendo, divisando, ya te comienza a generar algo por algo que viviste, tanto bueno como malo. Pero ahora el Padre nos evoca para que hagamos la remembranza, pero nos evoque sus mandamientos, sus preceptos, como los cuales hemos visto, cada uno de estos es diferente. Los mandamientos, las ordenanzas, las leyes, los estatutos, los preceptos, los mandamientos, cada uno es muy diferente y cada uno tiene una particularidad que completa la idea de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y como hemos visto, el Padre quiere bendecirnos. Si a un niño nosotros le decimos, ¿tú qué quieres? ¿La bendición o la maldición? O sea, ¿quieres ahora sí que quieres que te demos permiso, que te contribuyamos con tus ahorros? ¿Quieres que vayamos de paseo y todo eso? ¿O quieres que te pegue, que te discipline? Claro que van a decir, no, pues vámonos de paseo. Claro que sí, pero es una consecuencia de obedecer. Al igual sucede aquí, el Padre pone delante de nosotros una decisión. La decisión de nosotros adquirir la bendición del Padre, o entonces, si no lo hacemos en consecuencia, pues vamos a tener, pues ahora sí que no es maldición porque el Padre hace que nos vaya mal. Es maldición porque nosotros nos apartamos del Padre y de sus mandamientos y de sus preceptos. Por eso es maldición. Perdón, una pausa comercial ahí. Entonces, vaya que la bendición del Padre alcanza a todos aquellos que obedecen. No es necesario estar buscando. Y este día la vamos a encontrar un poquito cuando hablemos acerca de los montes. Pero la maldición afecta a quienes desobedecen. ¿Por qué? Porque el Padre, que sabe cómo está hecha la vida, pues hace las cosas de manera que nosotros podamos ser beneficiados. Porque Él ya ha hecho la naturaleza, Él ha hecho al hombre, sabe cómo funcionan todas las cosas y entonces quiere que nos vaya bien. Pero no puede hacerlo si nosotros nos rebelamos en contra de esa palabra que ha puesto de vida para nosotros. Y así comienza diciendo la porción. Dice, observa, hoy pongo delante de ustedes la bendición, si obedecen mis estatutos, mis mandamientos, y la maldición. O sea, la bendición es hacer Shema, los mandamientos, y la maldición es no hacerlos. Si te apartas del camino que he ordenado hoy para ti, para que lo sigas. Pero si no lo estás siguiendo a Él, ¿qué está pasando? Estás siguiendo a otros dioses. Y aquí viene el punto importante acerca de la fidelidad.
Porque la idolatría, básicamente la persona que lo practica, está dándole la espalda a toda la palabra de Dios, a la misma Torá. Por eso es que no puede alcanzarle una bendición, porque esta persona alejado del camino del bien, pues solamente va a recibir mal, y mal por consecuencia de sus acciones. Y como hemos visto, las consecuencias, pues son aquellas cosas que, pues, son el resultado de algo. Si yo hago mucho ejercicio, pues me voy a ver beneficiado con una buena salud. Si yo como bien, pues yo también me voy a ver reflejado con una buena salud. La persona que no hace esas cosas, pues se ve afectada y mermada también en su salud, en su cuerpo, en su físico. Por poner un ejemplo, es lo mismo. Si nosotros lanzáramos la pregunta de ¿quién quiere que le vaya bien? Pues yo creo que todos dijeran, pues todos. Pero si te dijéramos, esta es la fórmula, este es el medio, así va la receta, échale santidad y échale 2 gramos de disciplina. Échale disciplinarte en la mañana y échale apartarte de las contaminaciones que pueda haber en el mundo. Y ya cuando empezamos con cosas así van a decir, no, paso, algunos pueden llegar a decir, ¿por qué? Porque obviamente tenemos que esforzarnos en el camino y vemos que dice, mira o observa hablándote a ti, hablando a una sola persona y que pongo delante de ustedes, está hablando de varios. Quiere decir que para todos es vamos a decirlo así, todos pueden alcanzar la bendición, para todos es esa primicia, pero la promesa la alcanzan aquellos esforzados que buscan lograrla, pase lo que pase, y esa es la gran diferencia. Así que tenemos que buscar hacer que lo invisible se haga visible, y eso es bajar la bendición directamente del cielo hacia nuestras vidas. Así que la bendición empieza a radicar, o le dice el padre a Moshe que lo materialice y la baje a un monte, y que la maldición la baje a otro monte. Y me estoy refiriendo al monte Gerizim, donde dice que sería la maldición, y al monte Ebal, donde dice que sería la bendición, ¿verdad? Está hablando entonces que tendría que poner 2 grupos de personas, donde lo veremos más adelante en Deuteronomio, y cómo estas personas empiezan a cruzar ahora sí que los que estaban en un monte estaban hablando la maldición, y los de otro monte la recibían, que era en el Gerizim, y la mandaban al Ebal, si mal no recuerdo, y la convertían en bendición. Algo así estaba la cosa. Que ahí estar cuadrando me norteé un poquito. Pero la cosa es esta, yo recuerdo que el monte Ebal, que quiere decir calvo realmente, es un monte que es infructífero, que no puede dar por sí solo nada. De hecho, pues quiere decir calvo, donde no tiene nada de follaje, no tiene nada de ramas, ni nada de nada. Y a menos de 1 kilómetro se encuentra el monte Gerizim, un lugar donde les digo, donde se cambió la maldición en bendición, y así se canalizó, donde podemos encontrar bastante follaje, donde está todo muy frondoso, o sea, ahí se hace como famoso por la tala de árboles. ¿Y cómo es posible que encontramos de un lugar y de otro tanta diferencia? Pues el Padre quiere que entendamos que no se basa en las condiciones, no se basa en la circunstancia, sino que cuando nosotros ponemos a prueba a Dios, porque de verdad deseamos cumplir y anhelamos estar en sus mandamientos, pues el Padre hace posible la bendición en cada uno de nosotros, porque no depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestros recursos, sino que el Padre que quiere hacer las cosas, y eso es lo que pasa en nuestras vidas también. Por eso vemos esta serie de pasos que suceden aquí, y podemos verlo, por ejemplo, ahí en la historia de Jueces 7, si mal no recuerdo, cuando el hijo de Gedeón se revela y bueno, ahí empieza a hacer una serie de cosas y habla que va también al monte Gerizim. Y también entre un monte y otro se escuchaba una acústica perfecta, lo cual quiere decir que se escuchaba de un lado hacia el otro, sin problemas. Gritaban acá y acá contestaban, entonces se escuchaba perfecto. Entre esos 2 montes estaba Siquem, estaba situada los samaritanos, y ellos se quedaron con la idea del lugar, el lugar que se manifestó como una bendición, el monte Gerizim,
Y después Yeshua empieza a tener plática con una mujer samaritana que empieza a debatir acerca de esta idea de que dónde debemos adorar, dónde debemos estar nosotros presentando nuestras ofrendas. Porque aquí también presenta la ordenanza de que vayamos a presentarnos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras promesas, nuestros votos, al lugar donde el Padre depositaría su nombre. Ese es el monte de Jerusalén. Pero un dato curioso es de que también hay dos Jerusalén, porque en una vemos que tiene la letra Yud y en otra vemos que no. Entonces quiere decir que hay dos. Por ejemplo, cuando Abraham va a entregar a su hijo, va a sacrificarlo porque el Padre así se lo pide, va y dice que el Padre proveerá. Dice, el Padre proveerá un cordero, el Padre, o dice Jehová Jireh, o Adonai Jireh, pero esa palabra tiene que ver con re. En pocas palabras es, Dios es visto. Cuando ve el carnero, lo toma y ahí es donde se cumple la palabra re, que Dios es visible. También nosotros es necesario que lo busquemos hacer visible, porque el Padre ha elegido como su morada a Sión, ha elegido como su habitación, así lo dice tal cual, a Sión, pero a ti y a mí nos ha elegido como su morada y tenemos ese gran privilegio, donde mientras tanto no haya templo, pues no tenemos la necesidad de ir y presentar alguno de los sacrificios, votos u ofrendas que tengamos para entregar o para hacer. Pero lo que sí es de que tenemos que buscar presentarnos en esos sacrificios vivos, todos y cada uno de nosotros. Por eso es una búsqueda de todos los días. Así que, siendo esa responsabilidad de tú y yo como esa morada, pues debemos honrarlo. Por ejemplo, ahí en el judaísmo se dice que un hombre tiene la capacidad de cambiar al mundo. ¿Cómo? Bueno, y les iba a decir que no es Superman. Bueno, que de ahí nace la idea de Superman, ¿no? De este hombre hecho por dos judíos cuando viene la revelación nazi y levantan la idea de un hombre íntegro con poderes donde su debilidad realmente, más que la kriptonita, es la buena voluntad, ¿no? El hacer las buenas cosas. De ahí surge. Pero yo me refiero de que nace la idea de que un hombre puede cambiar el mundo obedeciendo las leyes y los preceptos que el Padre ha puesto en cada uno de nosotros. Cuando tú lo obedeces, es como si el mundo lo tornaras hacia ese bien, hacia esa luz. Y es por eso una responsabilidad cada uno de nosotros de contribuir para ello. ¿Y cómo empieza todo esto? Pues desde casa, porque en nuestro hogar, en nuestra habitación donde nosotros estamos, pues es realmente como somos y como nos manifestamos. Por eso también está la idea de que la comida debe de ser compartida con todos los integrantes de la casa. Y hay que buscar esos horarios, ¿para qué? Para que haya esa armonía. Y en esa armonía se manifieste Dios. Es lo que se busca, que encontremos a Dios en medio de cualquier adversidad o cualquier circunstancia. Además, la idea de que Mashiach va a reinar desde Sion es claro que una verdad y una realidad. Él se va a manifestar y desde ahí va a poner esa autoridad, donde esta misma palabra que estamos viendo, en ese momento se va a manifestar y se va a hacer cambiada. Vamos a estar en lo mejor, que ya está lloviendo más. Por ejemplo, si vamos tomando otro texto, nos está hablando, deberás llevar lo que yo te ordeno, lo que le estaba diciendo, los holocaustos, los sacrificios, los diezmos, las ofrendas, al lugar donde Dios pondrá su nombre. Y es importante también saber que hablando de las ofrendas, también se hacían ofrendas de libación. Tomando en cuenta que la sangre es vida, no podíamos, y el Padre lo prohíbe, el comer la carne, la sangre, ni la sangre con carne, porque ya es sangre coagulada, ya es sangre muerta. Y lo que se aceptaba para el templo de animales eran kosher, pero terminan de ser kosher cuando se les da la shejitá, que eso es la muerte y muerte sin dolor, de manera que el animal no sufra también para que pueda cumplirse esa parte de ser kasherizados. Las leyes de kashrut, lo que nos habla acerca de Levítico capítulo 11, con esa ley levítica, o la dieta levítica, lo que el Padre impone.
lo que nos hace remontar que Yeshua en alguna ocasión dijo, el que no comiere de mi carne y no bebiere de mi sangre, o sea, no podrá estar en el reino de Dios, ¿verdad? Porque es necesario que coman de mi carne y beban de mi sangre. Donde muchos lo malinterpretaron y no lo entendieron de la manera adecuada. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? Pues se está refiriendo simplemente a lo que hemos hablado, a la palabra de Dios. Porque comer la carne es estudiar la palabra, participar de la palabra y beber la sangre es manifestarla. Estamos hablando de esto, lo mismo, solo que no lo entendían los judíos, o cómo decirlo, los fariseos, los seduceos. O sea, no lo entendían. ¿Por qué? Pues porque tenían otro contexto, tenían otra ideología donde ellos estaban imponiendo cargas pesadas a los hombres que ni ellos mismos podían llevar. Entonces, pues menos iban a entender este concepto que Yeshua les está diciendo. Pero también literalmente está hablando de esto, de que no beban la sangre en lo físico. Por eso Yeshua empieza a espiritualizarlo para que lo entendieran mejor. Pero se recuerdan en Hechos 15, capítulo 15, versículos 20 y 21, ¿qué es lo que dice? Donde nos dice que está hablando acerca de un concilio que hacen. Y le preguntan a Pablo, a ver, pues ya hay muchos gentiles que se han adherido a la fe en el Mesías, a la fe en Adonai. Pero pues eran gentiles que tenían prácticas paganas. Así que ellos estaban buscando, pues, que aprendieran de tajo todas las costumbres y todas las leyes, y esto era difícil. De manera que el consejo que da ahí, lo que se termina resolviendo es, bueno, simplemente vamos a pedirles 4 cosas, les dice Pablo. ¿Y cuáles son? La de no ídolos, que es lo que estamos hablando ahorita, que se tiene que derribar los ídolos. La de no fornicación, que tiene que ver con toda impureza sexual, todo lo que tenga que ver con la sexualidad. No comer ahogado ni sangre. Y está hablando de la dieta levítica, ni beber la sangre, o sea, que tampoco la bebas, y tiene que ver con ese tipo de reglas. Así que estas 4 leyes las dan. ¿Por qué? Porque dice más adelante en el 21, porque Moisés y los profetas son leídos en las sinagogas en cada día de reposo, o sea, en cada Shabbat. No les está diciendo nada más esto y ya la armaron, no, sino que pues esto de rigor, pero lo otro lo irán entendiendo cuando venga el tema de la circuncisión, cuando venga el tema de pues, los tzitzit, cuando venga el tema de cualquier otra cosa que se vaya presentando. Entonces Pablo no quiere poner la vara muy alta, pues para que ellos también puedan poco a poco ir creciendo y avanzando en el camino de la fe, no siendo un obstáculo, sino siendo un puente. Y esa es la idea que nos está dando. Por eso, el entrar al reposo de Dios, porque aquí nos habla también acerca de un reposo, tiene que ver, pues, con esa voluntad, el vivir no conforme a mi pensamiento ni a mi manera, sino a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera veremos a Dios. Porque a través de la disciplina, a través de la obediencia, a través tal vez de muchos dolores, pero al final de eso nosotros podremos ver a Dios. Y recuerden que ver a Dios tiene 2 connotaciones. La connotación que habla el día de Yom Kippur del verlo cara a cara, como un día de perdón, como un día de gozo, como poderlo ver y estar totalmente pleno y satisfecho, o verlo pero cara a cara, como sus ojos son fuego consumidores, pues nos derrita con su mirada, nos destruya, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y ya de nosotros va a ser en qué connotación le vamos a ver, pero de que le vamos a ver, le vamos a ver. Una persona dice que el ateo simplemente es aquella persona que no reconoce a Dios en esta vida, porque cuando muere sabe que hay un Dios. Es como dicen, el ateísmo es temporal, porque cuando muera, pues va a ver a Dios y se va a dar cuenta de todas las cosas que han pasado. Y como hemos visto, también nos está hablando esta porción acerca del diezmo, del maser, de cómo administrar esos bienes, de que los apartemos y que, ojo, que no nos lo gastemos, porque aquí está diciendo, lo apartarás para llevarlo y presentarlo y no te los comerás, sino que en el lugar que tu Dios ha decidido, y ahí convivirás con tus hermanos. Y está hablando acerca de las fiestas, de que no podemos llegar con las manos vacías,
de que nosotros apretemos el 10% de tu grano, o sea, de tus ganancias. Y está hablando acerca del vino, del aceite, de todas las primicias, como les decía, de las vacas, de las ovejas, o sea, ni los votos, ni nada, ni las ofrendas podrás consumir, sino que, ni lo que prometiste, sino que delante de Dios entonces lo harás. Ahora, después de que lo hacemos, pues disfruta, bebe conforme a lo que tu Padre, o sea, tu Dios te ha bendecido. Y aquí nos está hablando también acerca de 2 diezmos. Y yo sé que aquí puede haber controversias. Pero bueno, ahí escríbenlas y estaremos contestándolas. Aquí está hablando del diezmo que nosotros conocemos de manera común, ¿no? Lo que apartamos como la 10ª parte de nuestras ganancias o de nuestros ingresos. Y bueno, está esta parte, pero te está diciendo acá que, bueno, esta parte es para que no falte alimento en la casa de Dios, para lo que es la infraestructura, mantenimiento, para lo que es los maestros, los rabís o los morés o los pastores en este caso, que no haga falta. Y la otra parte que tiene que ver con la administración de las fiestas, donde también tenemos que apartar otro porcentaje, pues aquí está diciendo un 10%, para no tener de desprotegido y desválido a la viuda, al huérfano, y también ir apartando para las fiestas. Pues como nosotros no podemos llevar, por ejemplo, un año sabático como tal, pues no está hablando también que lo hagamos de esta manera, pero de este porcentaje es la idea de que se administre en cada año para que cuando haya una fiesta, pues de ahí puedas usar de ello. Cuando haya alguien que quiera cumplir la fiesta y no pueda y no tenga, pues como tú ya estás cubierto, puedes ayudar también al otro que lo necesita. Entonces nos está hablando de esta manera de administración. Aunque puede que alguno me diga en cuestión del diezmo que eso ya no existe, eso es de la ley o cosas de esa índole, pero pues sí me da un poquito de risa, ¿no? De que, pues así a manera de comentario, ¿no? De que a veces se dice, no, mira, es que se sigue la ley y esto y aquello, pero si piden el diezmo. Y en este mismo pasaje estamos viendo que no tendrás ídolos, no tendrás fornicación, tienes que respetar la dieta levítica, lo que dice en Levítico 11, y lo demás. Y aquí resulta que, pues ya cuando hablamos del diezmo, como que no late. Pero es una ordenanza que el Padre nos da si queremos que nos vaya bien. A final de cuentas es para nuestro beneficio, administrarnos para, pues, proveer lo necesario para cuando se necesite. Y no es de nosotros, sino que el Padre nos ha bendecido. Y bueno, además se tiene que celebrar todo esto en el templo. Y como les digo, ahorita no hay templo. Y aunque se levantare el tercer templo, si no está Mashiach, nosotros no tenemos por qué ir, porque Yeshua quitó las leyes ceremoniales. Pero cuando venga el Mashiach, sí, de Sion saldrá la Torah, y entonces sí, todo el mundo va a tener que ir y celebrar las fiestas. Digan lo que digan. Y por eso, entonces, habla de que ese es el lugar de adoración. Y bueno, Yeshua les estaba diciendo a la mujer samaritana acerca de este tema, porque la mujer le dice, bueno, pero ¿dónde debemos adorar? ¿En este monte o en aquel? O sea, ¿en Jerusalén o aquí en el Gerizim? Porque se quedaron con la idea de que ese monte cambiaba la maldición en bendición. Y entonces le dice Yeshua, es que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que un adorador pues va a surgir desde adentro. Como yo les decía, somos las moradas del Dios vivo. Pero en aquel momento que se tenga que cumplir el ir a las fiestas, el ir a guardar Shabbat, el ir a estar ahí delante de Dios, para aquel momento nosotros ya estaremos ensayados con las fiestas, con las ordenanzas que el Padre pone, y es un ensayo de lo que va a venir para más allá. Decía Rick Warren que la eternidad, por ejemplo, o sea, que esta vida es como un suspiro o como el ensayo antes de la carrera. Pues exactamente es lo que pasa. Aquel día que el Padre venga e instaure su reino, pues va a tener leyes, va a tener ordenanzas y él va a estar como rey. Y un rey tiene la facultad de juzgar, tiene la facultad también de condenar. O sea, puede castigar, puede hacer muchas cosas, así como también puede ser benevolente. Y por eso el Padre desde hoy nos anticipa cómo debemos hacer las cosas,
que mejor las hagamos en santidad, en honor y en valor. Además, por ejemplo, esta parte de que para que te vaya bien en cuanto a no tomar la sangre, o sea, haz caso de los mandamientos, ponlos en obra. Pausa.